Ok, ya voy a comenzar para que sí puedan entrar. A ver, un ratito. Ya. Entonces, como les digo, el día de hoy vamos a ver brazo y codo, ¿ok? La primera parte que vamos a resaltar bastante es los músculos del brazo, ¿ok? Entonces, en la parte del brazo vamos a ver, chicos, ahí inserción, los orígenes, los nerviecitos, ¿ok? Y las relaciones que entre ellos van a tener. Luego, vamos a ver esto de aquí. Vamos a ver la parte del brazo que, como en toda región habíamos escuchado nosotros, tiene que ver mucho con los límites, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comienza o cómo comienzo yo a limitar los límites de mi brazo? Proximalmente voy a trazar un plano horizontal, es como decir una línea, ¿verdad? Que va a pasar por debajo del borde del pectoral mayor y el borde superolateral del dorsal ancho. Y distalmente, a este lado de aquí, está la última parte del húmero, ¿no? Entonces va a estar a 1 pulgada por encima de la epitróclea. ¿Ok? Cuando les pregunten qué forma tiene su brazo, el brazo va a tener una forma cilíndrica, ya cilindroidea. Ahora, el brazo tiene dos caras o dos regiones. Una en la zona anterior, que es esta de acá, y otra para la zona posterior, que es la zona donde están los vellitos, la zona que si tú te miras ahorita tu brazo vas a ver que está un poquito más quemada por los rayos solares, ya esa es la zona posterior. ¿Ok? Entonces comencemos con la primera zona, que es la zona anterior, esta de acá, ¿ya? Esa va a ser la piel fina, va a ser distendible y va a ser lipocrómica. Si tú te das cuenta, y ahorita ves tu brazo, vas a ver que tu brazo tiene dos colores, ¿ya? Acuérdate que por la parte posterior es la parte más quemadita, más tostadita, ¿ya? Mientras que por la parte anterior es la parte que tú ves y dices, ¡oh, my God, soy blanco, soy re blanco, soy como jabón, ¿ok? Porque no está afectada o no está predispuesta o dispuesta a los rayos solares. ¿Ya? Entonces, a ese término, no vas a decir pues blanco, ¿no? En anatomía se dice hipocrómico, ¿ya? Acuérdate que es más finito, porque ahí voy a encontrar ciertas venitas, ¿verdad? Ciertos nerviecitos, y es más distendible. Luego, ¿qué pasa después de la piel? ¿Cuál es el segundo tejido que está ahí? El tejido celular subcutáneo. Y este presenta dos capas. Una capa superficial que va a ser aerolar, ¿ya? Y otra capa que va a ser profunda, que esa capa es laminar. Y voy a encontrar los siguientes elementos que van a estar acá. Una de las cosas que encuentro en mi tejido celular subcutáneo, chicos, son las venas superficiales. ¿Y qué venas superficiales van a ser acá las más famosas? Va a ser la vena cefálica y la vena basílica. La vena cefálica es una vena superficial que en todo su trayecto de ubicación lateral en el brazo, luego lo voy a encontrar en el canal o en el espacio deltopectoral y acompaña a la llamada rama deltoidea. ¿Ya? ¿Y dónde está todo esto? En la zona de la vena toracocromial que desemboca a nivel de la vena axilar. A ver, Angie, aquí dónde está la basílica. Es esta de acá. Y la cefálica, que es la que hemos estado hablando, es esa acá, la que está más para el lado lateral. Acuérdate que lateral es el lado que está más hacia afuera. ¿Ok? Entonces esta de acá viene a ser la cefálica. ¿Qué son los datos importantes que tienes que acordarte? Que uno está para el lado lateral. Dos, él forma parte del conducto o del canal deltopectoral y se acompaña siempre de la rama de la arteria deltoidea. ¿Ok? La basílica es siempre aquella que va a estar más medial, más hacia mí, más hacia mis costillas, hacia mi axila, ¿ok? Más medial. Esta va a estar perforando la fascia braquial, pero luego se va a hacer profunda en la mitad proximal, ¿ok? Eh, la vena basílica es una vena tributaria de la vena axilar. O sea, la vena axilar, ¿dónde estaba? ¿Se acuerdan? Por acá, ¿verdad? Pero la vena axilar queda ahí, no, ¿verdad? La basílica le lleva sangre.
Por eso dice que es una formante. O sea, se forma, ¿no? De alguna forma agarra y forma a la axilar. Otra cosa que yo me debo de acordar es que la vena basílica se acompaña de un nerviecito que es el nervio braquial cutáneo medial. Mientras que la cefálica se acompaña de un nervio, no, se acompaña de una arteria, ya, de la rama deltoidea, ¿ya? ¿Qué otra cosa más voy a encontrar? Nervios. Nervios encuentro en mi tejido celular subcutáneo. Voy a encontrar los nervios superficiales del brazo y los nervios superficiales del antebrazo. ¿Ok? Comencemos con nuestro bracito, que es lo que ahorita estamos viendo, ¿verdad? Para la parte lateral voy a tener únicamente al nervio radial, que es este de aquí. Son nervios sensitivos que van a pasar por su parte lateral y si se dan cuenta, ¿de dónde vienen? De la parte de atrás, ¿no? De la parte de la zona posterior, sino que es posterior en el primer tercio proximal, pero luego para el tercio distal se hace anterior. ¿Me entienden? O sea, es como que viene de atrás, pero luego no se queda atrás, sino que a la mitad cambia su recorrido y pasa para adelante por la zona lateral. ¿Va? Luego, ¿qué pasa con esto? Con los nervios que están para el lado medial. Tengo dos. El primero va a ser el braquial cutáneo medial, que es este de acá. Grandote, grandote. Se va hasta abajo. ¿Ok? Se ubica lateralmente y es accesorio del braquial cutáneo medial. Inerva a la cara ventromedial del brazo cuando este nervio atraviesa la flexura del codo. Pero cuando cambia, llega a cambiar de nombre y ya no se conoce como braquial cutáneo medial, sino que cuando pasa por el codo y llega hasta la zona del antebrazo, se llama ahora antebraquial cutáneo medial. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con el otro, que hay acá un accesorio, pero este ya no cruza, sino que este solamente baja y desciende. El accesorio del nervio braquial cutáneo medial es un accesorio, es como decir una carterita, un arete, ¿ya? ¿Por qué? Porque es chiquito y no llega a traspasar, ¿ya? Entonces, este se presenta por la parte media a nivel intermedio del brazo, ¿ok? Angie, mira, pero acá hay un número 5, ¿verdad? Este es el antebraquial cutáneo, pero ¿para qué lado está? Lateral. Entonces, antebraquial cutáneo lateral. Este proviene de un nervio que es el nervio músculo cutáneo y el músculo cutáneo estaba acá, ¿verdad? En la zona del brazo. Solamente que igual que cuando pasa la flexura del codo, cambia de nombre y es ahora llamado pues antebraquial cutáneo lateral. Les voy a contar una historia para que más o menos se acuerden. A ver, ¿cómo era? Ya, es así, va así la historia. Yo tenía una amiga que se llamaba eh, braquial cutáneo medial. Ese es su nombre. Esta amiga, pues toda su vida fingió ser algo que no era. O sea, por ejemplo, ella nació siendo mujer, pero de repente por ahí ella vio que pues no era su orientación sexual y de repente pues los que son las personas trans, ¿no? ¿Qué pasa? Cambia. Entonces, digamos que el nervio braquial cutáneo medial era un trans. Entonces, su primera etapa, su primera vida, cuando no aceptaba lo que era, se llamaba braquial cutáneo medial. Pero cuando cruza el codo, que es como que la expresión esa que escuchas, ¿no? En la calle, salió del closet. Cuando sale del closet, entonces el closet es como el codo, ¿ya? Cambia de nombre y ya no se llama pues braquial cutáneo medial, sino cambia a antebraquial cutáneo medial. Igualito con el músculo cutáneo. El músculo cutáneo también era una persona trans. Toda su vida él, no sé, se llama Pepito. Y Pepito, Pepito tal, tal, tal. Pero él decía, no, yo no soy feliz siendo Pepito. Entonces Pepito, cuando acepta lo que es, va a terapia, no sé, ya, acepta que pues no es de esa orientación, ¿qué sucede? Cambia de nombre, ¿no? Sale del closet y le comenta a toda su familia, no, ¿saben qué familia? Miren, yo por tales motivos siento que he sido infeliz y miren, y ahora quiero probar esto porque siento que es lo que verdaderamente soy,
Entonces sale del closet, es decir, cruza el codo y cambia de nombre y es el antebraquial cutáneo lateral, ¿ya? Yo les doy estos ejemplos no porque sea verdad, no es porque mis nervios van a ser trans, no, sino les digo para que ustedes como que relacionen y sientan que anatomía de repente no es tanto memorizar, sino sacar esos cuentitos, sacar esas anécdotas, sacar esas, no sé, mnemotecnias, que yo sé que ustedes son masters porque tienen un ingenio increíble. Ya todos tenemos un ingenio que está ahí para desarrollarlo y potenciarlo. Entonces ustedes creen sus historias, creen sus relaciones para que cuando estudien no memoricen y se les quede así, ok, con los cuentitos. ¿Ya? Entonces ya. Sigamos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos en mi diapositiva, ¿qué cosa? Estoy viendo, pues, el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, ¿no? Todo esto de acá, todo esto de acá. ¿Cómo es que, de dónde salen? Acuérdate del plexo braquial, ¿no? Que salía acá de estas de acá, que eso lo vimos en la clase pasada cuando hicimos axila. Que sabes que desde estas, desde las cervicales y las torácicas comienzan a salir nerviecitos, ¿no? Que llegan y llegan y llegan y llegan. Y mira, ¿hasta dónde van a llegar? No solamente al brazo, pasan por el antebrazo y llegan hasta la mano. ¿Ok? Esta imagen era para que ustedes entiendan eso. Vale, chicos, vamos a seguir ahora con esto de aquí. Un minutito. Ya. Entonces acá básicamente es la imagen con los nervios que hemos estado estudiando. Acuérdate que en la zona de la axila, del hombro, ¿qué nervio teníamos? El nervio axilar. Eso lo vimos en la clase pasada. Luego estamos viendo brazo y en el brazo hemos contado con el nervio radial que viene de atrás hacia la parte lateral. Contamos con el nervio braquial cutáneo medial y el nervio accesorio braquial cutáneo medial, ¿no? Estos dos son mediales. ¿Y qué pasa cuando estoy en el codo? Flexiono, ¿verdad? O sea, pasa la flexura del codo y ¿en qué se convierte? Se convierte en nervio antebraquial cutáneo medial del braquial cutáneo medial y acuérdate que el antebraquial cutáneo lateral, ¿de dónde proviene? Del nervio músculo cutáneo. ¿Ok? Ahora, una vez has pasado piel y has pasado tejido celular subcutáneo, que nos hemos demorado un poco, vamos ahora a la fascia. ¿Ok? Vámonos a la fascia. Bien, entonces, en la fascia braquial, ya tenemos un manguito que se extiende y rodea completamente la parte del brazo, ¿no? Y de este manguito sale un tabique muscular medial y otro lado que se inserta en el borde medial y lateral del húmero, respectivamente. ¿Ya? Entonces, este tabique de acá y este de acá, ¿ya? Son como que opciones que me van a diferenciar del compartimiento anterior con el posterior, porque esto es fascia. ¿Y qué es la fascia? Imagínate que yo no te haya dicho todo este flor de acá. La fascia va a ser como una envoltura que va a envolver a tu músculo. Es como que una membranita que agarra y lo envuelve, ¿ok? ¿Y por qué es importante? Porque sin la fascia, sin esa envoltura, esa protección, porque es una protección, el músculo se vería severamente afectado. Entonces, si se afecta el músculo, pues acuérdate que en tu músculo están nervios, tienes arterias, venas que pasan por ahí. Entonces, imagínate, me choco con el músculo, ya no tengo la fascia y puedo tener un derrame o una hemorragia, ¿verdad? Un derrame de vasitos, una hemorragia, la verdadera palabra, ya. Puedo ocasionar un daño nervioso que me puede alterar toda la parte de cómo yo sienta y atienda el dolor en mi brazo. Y ahí con las venas también, porque estoy alterando el drenaje. ¿Ya? Entonces, para eso es importante la fascia. Luego, después de la fascia, el cuarto plano siempre es el músculo, ¿verdad? Porque es el que voy a ver y voy a encontrar el músculo. Entonces, aquí voy a tener en cuenta planos musculares, porque no es que todos los músculos estén en un mismo nivel, ¿verdad? Hay planos. Los músculos que son superficiales están en el primer plano. Luego en el segundo plano son un poquito más, no superficiales, un poquito más profundos. Luego si es que existe un tercer plano, también están un poco más profundos. Y usualmente el cuarto plano, que es ya lo último, esos son los músculos que están pegados así con la expresión de verdaderamente estar pegados con uju al hueso, ¿ya?
Entonces comencemos con el primer plano, son los músculos más superficiales. ¿Qué estoy teniendo acá? El bíceps de la porción larga, ¿verdad? Ese que está por acá, y el bíceps de la porción corta. Ambos están juntos y estos van a tener un tendón en conjunto, ¿ok? Entonces, el primero va a rodear la cabeza del húmero, ¿ya? Llega de la cavidad supraglenoidea y se encuentra hacia la parte lateral del húmero y pasa por la corredera bicipital. ¿Se acuerdan que cuando hicimos húmero, yo les dije, por eso es importante la primera y segunda clase? Porque cuando yo sé cuál es la inserción en el hueso, el que después me pregunten la inserción del músculo va a ser mucho más fácil. Entonces, igualito, ¿no? Acuérdense que en la parte de la cabeza del húmero, ahí había una cavidad que era la cavidad supralenoidea, que se articula, ¿verdad? Que está en la glena, ¿ya? Y que ahí pasa, ¿verdad? Por una de las cuerdas, ¿qué cosa? La corredera bicipital. Y la porción corta, que es más chiquita, está más para la parte medial, ¿ya? Se une con el músculo coracobraquial, que es este de acá, ¿ok? Y ambas porciones, ¿verdad? Se insertan distalmente, ¿dónde? Aquí, en esta tuberosidad bicipital del radio por un tendón, ¿verdad? Y este tendón se le llama el tendón del acerto fibroso del tríceps braquial. ¿Cuál es la función del bíceps? La flexión de mi antebrazo, ¿ok? Que yo pueda flexionar mi antebrazo me ayuda a mi bíceps. El deltoides también es uno de los músculos que se encuentra. Este acá, el número 2 es el deltoides, pero yo no le he puesto acá sus límites porque se supone que ya lo habíamos aprendido, ¿no? A ver, les pregunto, y por favor desactiven sus micros. Proximalmente, ¿dónde se insertaba el deltoides? ¿En la clavícula, en la escápula, en el húmero? ¿Quién me puede decir? Está Flavio, está Camila, está Adriana, Dana, André y David. Chicos, ustedes son 7, son 6, 7 conmigo. ¿Cuál de estos huesos estaba en la primera inserción del deltoides? La clavícula. Ya, ¿y te acuerdas en qué parte de la clavícula? En la parte superior. Ya. Y distalmente, ¿hasta dónde llegaba? ¿Se acuerdan? ¿En dónde estaba? En el húmero, ¿verdad? ¿En qué parte del húmero? ¿Quién se acuerda? En la cabeza del húmero. ¿En la cabeza? ¿Seguros, seguros? ¿No estaba en la impresión deltoidea? Estaba, pues, ¿no? En la presión deltoidea, en la cara ventrolateral. Esa es la superposición del deltoides. Ya acuérdense, desde la clavícula hasta la impresión deltoidea en la cara ventrolateral de qué? De el húmero. Ya, chicos, acuérdense, por favor. Ya. Y en el segundo plano voy a tener otros musculitos. Este de acá ya lo conoces porque lo hemos venido mencionando y mencionando, mencionando. Es el músculo coracobraquial, ¿no? Me parece un anticuchito. ¿Y qué pasa con el músculo coracobraquial? Hay un nervio que se le inserta, ¿verdad? Que es el nervio músculo cutáneo, eso también ya lo sabes. ¿Cómo es que se va a insertar? Proximalmente, mira dónde está, en el vértice de la apófisis coracoides, ¿verdad? Que llega en conjunto con la porción corta del bíceps. Y distalmente va a llegar al 1/3 medio de la cara ventromedial del húmero, en la otra rugosidad, en la rugosidad coracobraquial.
Mientras el deltoide se inserta en la rugosidad deltoidea o en la impresión deltoidea, el coracobraquial se inserta en la rugosidad coracobraquial. ¿Ok? ¿Cuál es la función del coracobraquial? El abducir el brazo. ¿Ok? El que yo poder como que estirarlo un poquito, ¿ya? Ese es el abducir el brazo. Ahora, luego existe otro que está entre la zona del húmero y llega hasta la parte del cúbito, que es el braquial anterior. Este braquial se inserta tanto en la cara ventromedial como ventrolateral de mi húmero y distalmente llega a la apófisis coronoides del cúbito, ¿no? ¿En qué zona del cúbito? En la tuberosidad cubital. ¿Y cuál es su función? Flexión del antebrazo. Ahora, vasos y nervios profundos. ¿A quiénes tengo aquí? A la arteria braquial y sus ramas, al nervio mediano, al nervio músculo cutáneo y al nervio cubital, porque son parte de la zona del brazo y va a llegar, como les digo, algunas zonitas hasta la zona del antebrazo. ¿Ya? Eso de acá, necesito que si no me has estado prestando atención, ahora lo hagas. ¿Ya? De verdad, esto les va a venir en su examen, en pasitos, súper, súper importante. ¿Qué cosa es, Angie? Son las relaciones que voy a tener de la arteria braquial con respecto al nervio mediano y la relación del nervio mediano con respecto a la arteria braquial. ¿Ok? Entonces, miren, miren. El truco está en saber qué es lo que te preguntan, porque te pueden preguntar, ¿cuál es la relación de la arteria braquial a nivel del brazo? Entonces te preguntan primero por la arteria, que es esta de acá. ¿Ok? Entonces, mira, la arteria en el 1/3 medio, porque, perdón, en el 1/3 proximal, porque el brazo se divide en 3/3, proximal, medio y distal. Entonces, la arteria braquial en el 1/3 proximal, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Se encuentra lateral al nervio, se encuentra medial al nervio, se encuentra por encima o por debajo del nervio. Ah, mira, en el tercio proximal la arteria está para el lado lateral. No, sorry, para el lado medial, está más medial. En el 1/3 medio, ¿cómo se encuentra la arteria? Ah, la arteria se encuentra debajo del nervio. ¿Ok? Y en el 1/3 distal, ¿cómo se encuentra la arteria braquial? Ah, la arteria braquial ahora sí está más lateral al nervio. Más lateral. ¿Ok? ¿Y qué pasa si me preguntan la relación del nervio con la arteria? Ah, ya, es distinto, porque me están preguntando primero qué cosa, el nervio, ¿no? El nervio, el nervio. Muy bien, entonces, el nervio, entonces ya, yo tengo de acá. ¿El nervio cómo está? El nervio está más lateral en 1/3 proximal. Luego, ¿cómo está en 1/3 medio? Está por encima. Y en el 1/3 distal, ¿cómo está el nervio? El nervio está más medial, ¿verdad? Está más al medio. Entonces, eso ustedes tienen que ver. Ah, ¿qué me están preguntando? ¿Me preguntan por la arteria o me preguntan por el nervio? Lo primero que te digan es relación de la arteria con respecto al nervio. Tienes que fijarte en la arteria. Y si te cambian la pregunta y si te dicen relación del nervio con respecto a la arteria, ahí te cambiaron, ¿verdad? Ah, entonces tengo que yo fijarme primero en el nervio. ¿Ok? Entonces acuérdense, ese es el tip, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir. Vámonos ahora a otra parte que ustedes deben de recordar, que son las ramas colaterales de la arteria braquial. ¿Ya? Estos es nuevo para ustedes. Tengo una rama que es importante, que está por acá, que es la rama braquial profunda. ¿Ya? Esta se dirige al canal de torsión que estaba por detrás, ¿verdad? Y se acompaña de un nerviecito que es llamado el nervio radial. A nivel del epicóndilo, o sea, más abajo, por aquí, se va a subdividir en dos ramas, en una rama anterior y en una rama posterior. Y luego se va a anastomosar, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Otra de las pocas arterias que también es colateral es la colateral medial proximal, que es esta de acá, la que está con el número 2. Ya se ubica inicialmente en la parte medial
Ya, esta arteria lo que hace es perfora el tabique intermuscular medial y se va a la región posterior del brazo, o sea, pasa para atrás. ¿Ya? Y se acompaña del nervio cubital. Mientras que la braquial profunda, ¿de quién se acompaña? Del nervio radial, la colateral se va a acompañar del cubital. Mira, ¿no? Acá está el nervio cubital a su costadito. Otra que también es importante es la colateral medial distal. Ah, ya no la proximal, sino la medial. Es más chiquita, es esta de acá. Sale a nivel de la epitróclea y esta arteria igualito te va a dar dos ramitas, una rama anterior y una rama posterior, que también más adelante vas a ver cómo se anastomosa. Anamos- Anastomosar, sorry. Anastomosar significa cuando las arterias se juntan, forman como que un círculo, ya es la unión de arterias, ¿ya? Otra de las ramas importantes que no debes olvidar es las ramas musculares y las arterias nutricias del húmero, que están más acá abajito, ¿ya? Y los nervios, Angie, los nervios tienes que acordarte del nervio mediano, que pasa por el medio del brazo, del nervio cubital, que va a pasar por la zona más medial y pasa primero por el canal de Bouillon y luego baja, 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 baja hasta que llegue, ¿no? Hasta la zona de los dedos. Pasa por el canal de Bouillon aquí. Primero pasa por el canal epitrocleocraniano atrás y pasa por el canal de Bouillon en la muñeca. Y otro es el nervio musculocutáneo, que también ya lo hemos visto. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora si yo me voy a la zona posterior? Ah, atrás. ¿Qué encuentro atrás? Igualito, ¿no? Encuentro piel, encuentro el tejido celular subcutáneo, encuentro fascia y encuentro músculo. ¿Cómo va a ser la piel con respecto a la zona posterior? Ya no es más fina, acá es más gruesa, ya va a tener vellitos, el tejido celular subcutáneo igualito tiene dos capas, una capa areolar o superficial y una capa laminar o profunda. ¿Y qué encuentro acá? ¿Qué nervio? El nervio axilar y el nervio radial. Ambos van a inervar la zona posterior del brazo. Luego la fascia, que ya sabes que es ese conjunto, esa serosa, que es como que una membranita que envuelve a tus músculos. Y la muscular, que está dado básicamente por los tríceps, ¿ok? Existen el tríceps de la porción larga, el tríceps del vasto medial, el tríceps del vasto interno, uno es vasto externo, otro vasto interno, y todos estos se juntan, ¿verdad? Y forman un tendón distal del tríceps, ¿ya? Acuérdate que acá en la parte de atrás que encuentro el canal de torsión, ¿verdad? El canal de torsión, muy bien. Ahora, la inervación, ya te he dicho que está compuesto el nervio radial, el nervio cubital. Pero ¿qué arteria también va a estar compuesta que está en el canal de torsión? La arteria braquial profunda, ¿no? La arteria braquial profunda. El nervio radial, chicos, lo que hace va a estar en la rama terminal del cordón de la axila y comienza ahí. Entonces, inerva básicamente todo lo que es el tríceps braquial. Y al nivel del codo, como yo les dije, da la vuelta y se hace lateral, ¿no? Entonces ya no es una rama motora, sino comienza a ser más sensitiva, ¿ya? Y luego cuando baja, porque cambia y baja, se convierte en nervio cubital, que también ya lo hemos visto, pero eso pasa más por la parte posterior. Ahora, el axilar que está acá, tú ya sabes, ¿no? Que el axilar lo que hace es dar la vuelta, está en todo el hombro y ayuda en las primeras partes, las primeras porciones del tríceps, ¿no? El tríceps del vasto externo y tríceps de la porción larga. Ahí le da, ¿ya? Esto de acá son los nervios que voy a tener en mi antebrazo, que está como para un reminder de ustedes de que también les puede venir, que más adelante vamos a ver el nervio cutáneo medial del antebrazo, el nervio cutáneo posterior del antebrazo, el nervio cutáneo lateral del antebrazo, y cuando llego acá a la mano, ahí comienzo a ver los palmares del nervio mediano, el nervio superficial, entre otros, ¿ya? Esto de aquí es una imagen para que ustedes en casa lo hagan. Comiencen a dibujar sus brazos. Ya sabes la parte de axila, la parte de hombro, la parte de brazo y antebrazo, que lo vamos a ver la próxima clase. Pero puedes ir tú, por ejemplo, ¿no? Lo que yo hacía era pintaba la zona de la axila
Y hombro, aquí en esta zona. Ah, ¿qué nervio era? El nervio axilar. Luego llego acá a la parte del brazo. Al brazo sí tengo más, tengo como 3. ¿Verdad? Tengo al nervio braquial cutáneo medial, el accesorio del braquial cutáneo medial y tengo al nervio radial. Ah, ya pintaba 3 zonas. Y luego cuando voy a mi antebrazo también. Entonces, esto de acá es como para que ustedes vean y practiquen, ¿verdad? Con la zona sensitiva del hombro, del brazo y del antebrazo. Bien, chicos. Entonces, hasta ahí ya hemos visto todo lo que es brazo. Ya, dale un check en tu lista. Vamos a pasar ahora al codo. Esto del codo sí es un poquito más denso, ¿ya? Y denso por lo que van a tener que memorizar algunas cositas más puntuales, ¿ya? Entonces les pido, si ahorita si estás durmiendo, es así, respira un toque, abre tus ojos bien y para poder dar esta clase, ¿ok? Codo, saben que también toda región que estudiemos tiene límites. Proximalmente va a pasar por un plano imaginario, o sea, una línea por encima de 1 pulgada, que es de la epitróclea, y cuando vas a la parte distal, entonces va a estar debajo. Plano imaginario, 1 pulgada por debajo de la epitróclea, ¿ok? Uno es por arriba y el otro es por abajo. Igualito, cuando hablen de planos de disección, tú ya sabes que son 4. La piel, ¿cómo va a ser la piel en el codo? Es fina, ¿verdad? Porque encuentro los vasos. Cuando a ti te hacen la venoclisis o cuando, por ejemplo, te van a sacar sangre para algún examen que te hayan hecho, ¿dónde se van las enfermeras o enfermeros? A la vena, ¿verdad? ¿Y dónde encuentran esas venitas? En el codo. Entonces, por eso es que es finita y se deja ver los vasos. El tejido celular subcutáneo, ahí es donde están las venas. Y existe la famosa M venosa que va a estar en mi codo, donde voy a encontrar a la vena radial superficial, a la vena mediana, a la vena cubital superficial, a la vena cefálica y a la vena basílica. Y eso acá está acá, ¿ok? Entonces, esta acá, yo les pregunto, ¿qué vena será? ¿Cefálica o basílica? Cefálica. Ya. Y la número 5, esta que está acá, que es más medial, La ¿qué es? basílica. La basílica. Entonces, estos de acá, chicos, se juntan y forman una vena que está al medio. Por el lado lateral voy a tener a la rama lateral de la vena mediana. Y por el lado del B, este de 2B, voy a tener a la rama medial de la vena mediana. Y esta vena que está acá es la mediana. Ahora, esta que está acá, el número 1, sorry. Voy a tener a la vena radial superficial. Mientras que el que está por acá con el número 3, esta es la cubital superficial. Entonces, si te das cuenta, es como una M, ¿no? Que se forma, ¿ya? Y justamente de estas dos ramitas, de la 2A y de la 2B, es donde mayormente te sacan sangre, ¿ya? Y mira, son formantes de ¿quién? De la basílica y de la cefálica, ¿ya? Y así como existen venas, también existen nervios que van acompañados. Por ejemplo, ¿qué nervios voy a encontrar acá en mi codo? El nervio braquial cutáneo medial y el nervio músculo cutáneo. ¿Ok? Ahora, con respecto al tercer plano, ¿cuál es? La fascia, ¿verdad? Y la fascia a nivel del codo es como un lacerto fibroso que va a ayudar a los bíceps, porque está el bíceps braquial ahí, y le va a hacer un envuelve, ¿no? Como un estuche. Y muscularmente voy a encontrar ahora sí los famosos músculos epicondilios, epitoclares y los tendones que están en la zona media del codo. Entonces aquí, por ejemplo, esta zona de acá, ¿qué músculos serán? Son los músculos epicondilios. Ajá, acá tienes que saber qué músculos son los epicondilios. Comienzo desde este de acá, que es el segundo radial externo, al extensor corto de los dedos. Este que está más abajito es el extensor propio del meñique. Este que está por acá de color moradito es el cubital posterior. Y acuérdate, este que está solito, que nadie lo reclama, es el anconio. ¿Ya? El anconio. Y con respecto a los músculos epitrocleares, porque una cosa son los epicondilios que ya hemos visto, los epitrocleares, acá voy a tener a qué cosa, a los PPP, el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor, el cubital anterior y voy a tener al flexor común superficial de los dedos. ¿Ok? Entonces acuérdense,
inserción de los epitrocleares. ¿Qué zona es? Es una zona más medial. Y cuando les hablen de los epicondilios son más laterales, ¿ok? Eso chequen. Muy bien. Y bueno, acá por ejemplo, ¿no? Tengo una imagen de cómo está, mira, acá en el brazo. ¿Cuál era el último musculito del brazo? El braquial anterior, ¿verdad? Pero cuando llego a mi codo, yo sé que acá hay una división y va a pasar de músculos epicondilios y músculos epitrocleares. De nuevo, repaso. ¿Cuáles son los músculos epicondilios? Tengo acá al segundo radial externo, al suspinador corto, al extensor común de los dedos, al extensor propio del meñique, al cubital posterior y al anconio. Y si me voy a la epitróclea, acuérdate de la PPP, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, flexor común superficial de los dedos y el cubital anterior. Ahora, esto de acá es lo esencial. Cuando yo veo a mi codo, voy a ver que el codo se va a dividir en un triangulito que se conoce como la fosita cubital. Pero para esto hay límites, ¿no? Porque en todo, como les digo, toda anatomía son límites, son regiones, ¿verdad? Y es como cuando ves un terreno, es como que cuando tú te compras tu terreno, ¿ya? Y tu terreno tiene que tener límites, pero no, porque si no, la gente lo podría tocar. Entonces, igualito, imaginemos que las zonas o las áreas que estamos estudiando son como terrenitos, entonces son tus límites. Proximalmente acá ves una línea, ¿verdad? Esa es una línea imaginaria que pasa del epicóndilo a la epitróclea, ¿ok? Medialmente, o sea, por acá, voy a tener ¿qué cosa? Al músculo pronador redondo. Lateralmente, o sea, por aquí, tengo al suspinador largo, ¿verdad? Por detrás encuentro al músculo braquial anterior. Y este vértice que está acá, que es la puntita, es la unión tanto del pronador redondo como el suspinador largo. ¿Ok? ¿Y qué hay adentro? Pregunta de examen, ¿cuál es el contenido de la fosita cubital? Tengo al nervio mediano, a la arteria braquial, a los tendones de los bíceps, hay una anastomosis, o sea, una unión de arterias, ya que las vamos a ver más adelante, y también encuentro al nervio radial, o sea, dos nervios, mediano y radial. Y es que ese triángulo se va a subdividir. La fosita cubital se subdivide en un canal bicipital lateral y en un canal bicipital medial. El canal bicipital lateral, los músculos que voy a encontrar ahí, el músculo cutáneo, el nervio radial, la arteria recurrente radial anterior y este de acá, que es el nervio, perdón, el canal bicipital medial, es el que te debes acordar porque te van a preguntar siempre por dónde se encuentra el nervio mediano, en qué canal, en el canal bicipital lateral o en el canal bicipital medial. Ah, es en el canal bicipital medial. Ahí se encuentra la arteria braquial, se encuentra la vena braquial, se encuentra el nervio mediano, se encuentra el nervio del cubital anterior. ¿Ok? Y esto de acá pues es como van los pliegues. Acuérdate que en la zona lateral solamente encuentro al radial, el nervio radial, y la anastomosis de las arterias que voy a encontrar que son parte de la arteria braquial profunda. Pero en el otro pliegue, que es en el pliegue bicipital medial, ahí sí encuentro a la arteria braquial y al nervio mediano, que es el por qué te van a preguntar. Y esto de acá, pues no es, por ejemplo, el canal bicipital lateral. Igualito, les van a preguntar sus límites. Acuérdate que para el lado lateral tengo al suspinador largo, tengo al bíceps, al braquial anterior que está por detrás. Y contenido, ¿cuál es el contenido del canal bicipital lateral? Te estoy repitiendo. Nervio radial y arteria recurrente radial anterior. ¿Ok? Y el canal bicipital, acuérdate que está ahí, está tanto la arteria braquial profunda como qué cosa, como el nervio mediano. Esto de acá es por lo que yo te estoy diciendo cuando hablábamos de anastomosis, te lo voy a mostrar al final, te lo voy a mostrar al final, te lo voy a mostrar al final. Ya. Esto de acá es lo que les importa. Ya, si tú ves, la arteria
humeral o arteria braquial, que es esta acá, llega, y tú ya conoces cuáles son, ¿verdad? Las arterias colaterales de la braquial, que es la braquial profunda, que es la arteria recurrente radial anterior, ¿no? Todas esas. Vamos a ver esto en una imagen más chévere y más sintetizada, porque acá como que te vas a marear un poco. ¿Qué es esto de acá? ¿Ya? Entonces, a ver, espérate. Déjame ver si es que lo puedo. No. Ya fue. Quería como que acercarlo un poquito más, pero no voy a poder. Ya fue. Ya, chicos, entonces esto de acá es tu arteria braquial, ¿verdad? Y yo te dije y te mencioné las colaterales. ¿Cuáles eran una de las colaterales? La que se va por el lado lateral era la arteria braquial profunda. Y mira, ojo, esta arteria braquial profunda, yo te dije también que tenía dos ramas, ¿verdad? Que cuando llegaba a la zona del epicóndilo se abría en dos, en una rama anterior y en una rama posterior. Pero ¿qué sucede? A nivel del codo ya cambia de nombre, ya no es arteria braquial, sino viene a ser arteria radial, ¿verdad? Y arteria cubital porque están en el antebrazo. La arteria radial tiene dos ramitas que van a subir. La arteria recurrente radial anterior y la arteria recurrente radial posterior. Estas dos, la recurrente radial anterior con la recurrente radial posterior, se anastomosan con la rama anterior y posterior de la braquial profunda. Y mira, ¿no? Forma un círculo arterial anastomótico. ¿Cómo se le llama a esta unión de esas cuatro arterias? Se le conoce como el círculo arterial anastomosis y como está en la zona del epicóndilo es periepicondilio. Pregunta examen. ¿Cuáles son las arterias que forman el círculo arterial anastomosis periepicondilio? Acuérdate, recurrente radial anterior, recurrente radial posterior, rama anterior de la arteria braquial profunda, rama posterior de la arteria braquial profunda. Ese es uno. Ahora, tú también sabes que de la braquial existían dos colaterales más, ¿verdad? La arteria colateral medial proximal y la arteria colateral medial distal. La colateral medial distal, que es esta chiquita, tiene dos ramas. Tiene una rama anterior y una rama posterior. Y ojo, mira, la arteria cubital que está en tu antebrazo tiene un tronquito que se conoce como el tronco de las recurrentes cubitales. Y como dice recurrente, son aquellas arterias que suben en vez de bajar. Entonces, de acá sale una recurrente anterior cubital y una recurrente posterior cubital. Ay, mira, y se vuelve a formar un círculo, ¿verdad? Entonces, este círculo es el nombre de círculo arterial anastomosis, pero ya no está en el epicóndilo, sino ¿dónde está? En la epitróclea. Entonces, es periepitroclear, ¿ok? Y una vez que ya están formados estos dos círculos arteriales, hay un puente, hay una arteria que une estos dos, que es la arteria transversa retrorecraniana. Esa es pregunta de examen. ¿Quién une ambos círculos arteriales en el codo? La arteria transversa retrolecraniana. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una prueba, porque espero que lo que yo te he explicado, espero que tú lo hayas entendido. Esto de acá es la misma imagen, solamente que pues más bonita, ¿verdad? Más chévere. Yo te voy a decir, por ejemplo, el número 1 y tú me vas a decir qué arteria corresponde. No te puedes equivocar porque es tu plaje, lo tienes acá al costado, ¿ok? Pero en casa lo que vas a hacer es imprimir esta diapositiva en grande, en 3D, y agarras y vas a doblar. Primero vas a practicar con esta, ¿verdad? Vas a marcar, subrayar, volver a escribir lo que tú quieras. Cuando tengas memorizado o estudiado, porque memorizado no, estudiado esto, vas a agarrar y te vas a ir a esta de acá y la vas a llenar tú solito sin ver esto, ¿ok? Entonces comencemos. Chicos, prendan sus micros, vamos a repasar al toque. 5 minutos nada más. Prendan sus micros, ¿eh? A ver, ¿cómo se llama esta arteria que está con el número 1? ¿Quién me dice? Arteria braquial profunda. Perfecto. Y la arteria braquial profunda tiene dos ramas. ¿Cómo se llama esta rama que está con el número 2?
Sería la rama anterior ¿De quién? de la misma braquial profunda. Exacto, completo tienen que decir, ya. Rama anterior de la arteria braquial profunda. Muy bien, chicos, y si esta es la anterior, la número 3, ¿qué es? La rama posterior de la arteria braquial profunda. Perfecto, muy bien. Ahora, esta que está con el número 4, ¿cómo se llama? Mira, ¿de dónde viene? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Recurrente radial anterior. Perfecto. ¿Y la número 6? Recurrente, pero ahora de la radial posterior. Exacto, recurrente radial posterior. ¿Y cómo se llama este círculo anastomósico? ¿Quién me dice? A ver, Flavio, a ver, Camila, Dana. ¿Cómo se llama ese círculo que está ahí, de celestito? Círculo arterial anastomosis pericóndilo. Periepicondilio, ¿no? Periepicondilio. Muy bien. Ahora vamos por el otro lado. ¿Cómo se llama esta de acá? La número 7. ¿Qué arteria es? La arteria colateral medial proximal. Ya. ¿Y la número 8? La arteria colateral medial distal. Perfecto. A ver, para terminar. La 9, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se La llama, chicos? rama anterior de la arteria colateral medial distal. Perfecto. ¿Y la 10, Dana? La rama posterior de la arteria colateral medial distal. Perfecto. A ver, ¿y esta de acá, en la número 11, cómo se llama? El Tronco de los tronco, recurrentes Ajá. cubitales. Perfecto. ¿Y esta de acá con el número 12, Dana? el recurrente cubital anterior. David, ¿y este de acá, el 13? Recurrente cubital posterior. Ya, ¿y cómo se llama entonces el círculo arterial aquí, de amarillito? Círculo arterial, anastomosis periepitroclear. Exacto, periepicondiliar. Ya, a ver, y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama la arteria que une ambos círculos, tanto el periepicondilio como el periepicondiliar? La arteria transversal retrocraniana. Retroolecraniana. ¿Ya? Muy bien, retroolecraniana. Perfecto. ¿Ya ven? Entonces, así como ya hemos practicado, ustedes tienen que practicarlo porque esto de acá les va a venir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a terminar ahora sí la clase con la articulación del codo, que básicamente son los ligamentos que tengo que tener en cuenta porque el codo es una articulación, ¿verdad? Yo puedo moverlo, todo, para extender, para flexionar, cuando voy al gimnasio y cargo mis pesitas también, ¿verdad? Entonces tengo al ligamento lateral, que está para este lado, y al ligamento lateral medial. Ambos cuando se juntan, ¿verdad? Ayudan en la posibilidad de la articulación del codo. Bien, y esto de acá es un review de las 3 imágenes que hemos visto en clase, ¿verdad? El círculo arterial del codo, la M venosa, ¿ya? Y esto de acá que vendría a ser la parte de los músculos epicondilios y epitrocleares. O sea, si quieres estudiar codo, esta diapositiva te va a ayudar bastante, ¿ya? Bien, chicos, entonces hasta acá en la clase el día de hoy. Mañana, igualito la clase a las 10 de la noche para poder avanzar con antebrazo, ¿ya? Y así estar más rápido con los temas. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta que tengan? ¿No? ¿Todo claro?
Bien, si todo está claro, voy a proceder a terminar la grabación. Voy a mandar el link del post-test al grupo de WhatsApp. Por favor, llénenlo. Eso cuenta como participación y parte de la asistencia, ¿ok? Entonces no se olviden de llenarlo. Ya lo voy a pasar ahorita al grupo, lo llenan y nos vemos mañana a las 10 de la noche para hacer el otro tema de antebrazo. Ya chicos, chao, cuídense un montón.